Por favor, inténtelo de nuevo, dijo el cajero con impaciencia, tamborileando los dedos sobre el mostrador. Julia pasó la tarjeta por segunda vez, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. El pitido de error resonó en sus oídos como una sentencia. Miró de reojo a su pequeña Clara, que observaba fascinada los dulces del estante, ajena a la situación. «Lo siento, pero parece que no hay fondos suficientes», continuó el cajero, elevando la voz lo suficiente para que los clientes de la fila pudieran escuchar. Julia sintió que las mejillas le ardían. Había calculado todo al centavo. El cartón de leche para Clara, algo de pan, huevos y las verduras más baratas que encontró. ¿Cómo podía no alcanzarle? «Debe haber un error», murmuró, buscando en su bolso algún billete olvidado, sabiendo perfectamente que no encontraría nada. «Quizás si retiro algunos productos». El cajero suspiró ruidosamente mientras los clientes detrás comenzaban a quejarse. Julia sintió las lágrimas acumularse, pero se negó a llorar. No ahí, no frente a todos, no frente a Clara. «Disculpe». Una voz masculina interrumpió desde atrás. «Permítame». Un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con traje pero sin corbata, se acercó al terminal de pago e insertó su tarjeta sin más explicación. «No, por favor, no es necesario», protestó Julia, sintiendo cómo la vergüenza se transformaba en incomodidad. El hombre la miró directamente a los ojos por primera vez. «Insisto», dijo simplemente, tecleando su PIN. El cajero procesó la compra con renovado entusiasmo. Julia permaneció inmóvil sin saber cómo reaccionar. Cuando el hombre terminó de pagar, ella intentó hablar. «De verdad, no puedo aceptarlo. Yo no...» «Considérelo un favor aleatorio de un extraño», la interrumpió él con una sonrisa educada pero distante. «Nada más». Julia lo observó con atención. No parecía querer nada a cambio, lo que la desconcertó aún más. En su experiencia, la gente rara vez daba sin esperar algo de vuelta. «Gracias», dijo finalmente, incapaz de encontrar otras palabras. El cajero le entregó la bolsa con sus compras. Clara se acercó y tiró de su falda. «Mami, ¿podemos irnos ya? Tengo hambre». Julia asintió, tomó a su hija en brazos y las bolsas en la otra mano. Al salir, notó que había comenzado a llover. «Perfecto», pensó, justo lo que necesitaba para completar este día. Sin paraguas y con Clara en brazos, se dirigió hacia la parada del autobús. El agua comenzó a empapar su ropa, pero siguió caminando con determinación. Desde la entrada del supermercado, Ethan la observaba. No entendía por qué había hecho eso. No era de los que intervenían en la vida de extraños. Mantenía su mundo ordenado, separado, controlado. Sin embargo, algo en la dignidad con la que esa mujer enfrentaba su situación lo había tocado. Mientras la veía alejarse bajo la lluvia con la niña en brazos, sintió una inquietud desconocida. Por un momento consideró ofrecerle llevarlo en su auto, pero se contuvo. Ya había cruzado suficientes líneas por un día. Sacó su propio paraguas y caminó en dirección opuesta. Pero la imagen de la mujer y la niña persistió en su mente todo el camino a casa. Esa noche, mientras Julia acostaba a Clara en la pequeña cama que compartían en su apartamento de una habitación, pensó en el extraño del supermercado. No era la primera vez que tenía problemas de dinero, pero sí la primera vez que alguien la ayudaba sin humillarla. «¿Quién era ese señor, mami?», preguntó Clara mientras Julia le cepillaba el pelo. «Solo alguien amable, mi amor», respondió besando su frente. «Ahora a dormir, mañana tengo que trabajar temprano». Apagó la luz y se sentó en el pequeño sofá desgastado, revisando las facturas que se acumulaban. El trabajo en la cafetería apenas cubría el alquiler y los gastos básicos. Necesitaba encontrar algo mejor, pero con Clara y sin ayuda, las opciones eran limitadas. Mientras tanto, en un elegante apartamento al otro lado de la ciudad, Ethan servía una copa de vino y revisaba documentos de trabajo. Intentaba concentrarse, pero su mente volvía al supermercado, a la mujer de ojos tristes y la pequeña niña. Se preguntó si habrían llegado bien a casa, si tendrían suficiente para comer mañana. Cerró la laptop, irritado consigo mismo. No era su problema. Ya había hecho más de lo que normalmente haría. Mañana volvería a su rutina y olvidaría todo el incidente. Pero algo le decía que no sería tan fácil. «¿Puedo tomar su orden, señor?»,
preguntó Julia mecánicamente, sin levantar la mirada de su libreta. «Un americano y... ¿Julia?» Al escuchar su nombre, levantó la vista. Frente a ella, sentado junto a otros 3 hombres de traje, estaba él, el extraño del supermercado. Julia sintió que el bolígrafo se le resbalaba entre los dedos. «Usted», murmuró, sintiendo cómo el calor subía por sus mejillas. Los compañeros de Ethan lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, un hombre de lentes y sonrisa burlona, arqueó las cejas. «¿La conoces, Ethan? Qué guardadito te lo tenías». «No exactamente», respondió él, sin apartar los ojos de Julia. «Nos cruzamos hace poco». Julia recuperó la compostura profesional, aunque su corazón latía acelerado. «¿Desean ordenar algo más con el café?» La reunión continuó, pero Ethan apenas participó. Observaba discretamente a Julia moverse entre las mesas, atendiendo clientes, limpiando derrames, siempre con eficiencia, pero sin sonreír realmente. Sus ojos se encontraron varias veces, y ambos desviaron la mirada rápidamente. Cuando sus colegas se marcharon, Ethan permaneció sentado revisando su teléfono sin realmente prestar atención. Julia se acercó para retirar las tazas vacías. «No era necesario que se quedara», dijo ella en voz baja. «No tiene que vigilarme». Ethan la miró sorprendido. «No estoy vigilándola». «Entonces, quería asegurarme de que estaba bien», admitió, algo incómodo con su propia honestidad. Julia suspiró, colocando las tazas en su bandeja. «Mire, agradezco lo que hizo el otro día. De verdad. Pero no necesito caridad constante». «No es eso», se apresuró a aclarar Ethan. «Solo, no sé por qué lo hice, para ser honesto. No suelo involucrarme con gente como yo», completó Julia con un tono más duro del que pretendía. «Con nadie», corrigió él. «Prefiero mantener mi vida ordenada». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Julia notó que su jefe la observaba desde la barra. «Tengo que seguir trabajando». «Por supuesto», respondió Ethan, dejando un billete generoso bajo la taza. «Disculpe la molestia». Al día siguiente, para sorpresa de Julia, Ethan regresó, solo esta vez. Se sentó en una mesa pequeña junto a la ventana y pidió un café y un sándwich. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. «¿Siempre viene a comer a cafeterías baratas?», preguntó Julia al servirle, incapaz de contener su curiosidad. Ethan sonrió ligeramente. «No, pero el café aquí es sorprendentemente bueno». «Es el mismo café instantáneo que venden en cualquier supermercado», replicó ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Entonces debe ser la compañía». Julia no supo cómo responder a eso. Para su alivio, la campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de su vecina con Clara. La niña corrió hacia ella. «Mami, mira lo que dibujé hoy». Julia la abrazó y tomó el dibujo colorido que le ofrecía. «Es precioso, mi amor. ¿Quieres un chocolate caliente mientras termino mi turno?». Clara asintió entusiasmada, pero entonces notó a Ethan y lo señaló sin disimulo. «Es el señor del supermercado». Julia se sonrojó, mientras su vecina la miraba con expresión interrogante. «Clara, no se señala a las personas», la reprendió suavemente antes de mirar a Ethan. «Discúlpela, tiene buena memoria». Ethan se levantó y se acercó, agachándose para quedar a la altura de Clara. «Hola, Clara. Me alegra volver a verte. ¿Te gusta dibujar?». La niña asintió vigorosamente. «¿Quieres ver?», ofreció, extendiendo su carpeta llena de dibujos. «Me encantaría», respondió él genuinamente interesado. Julia observó con asombro cómo Ethan se sentaba con Clara, revisando cada dibujo con atención mientras su hija explicaba entusiasmada las historias detrás de ellos. Había una gentileza en él que no esperaba. En los días siguientes, Ethan comenzó a frecuentar la cafetería regularmente. Siempre solo, siempre a la misma hora. Sus conversaciones con Julia evolucionaron de intercambios incómodos a charlas cada vez más largas. Ella aprendió que dirigía una empresa de tecnología, que vivía solo, que prefería los días nublados. Él descubrió que ella estudiaba en línea, que soñaba con ser enfermera, que cantaba canciones inventadas para dormir a Clara. Un día, cuando la cafetería estaba particularmente tranquila, Ethan finalmente hizo la pregunta. «Julia, ¿te gustaría tomar un café conmigo?».
Al ver su expresión, añadió rápidamente, «No aquí, obviamente, en tu tiempo libre». Ella lo miró, evaluando la invitación y al hombre frente a ella. Algo había cambiado entre ellos, pero el abismo entre sus mundos seguía ahí, recordándole todas las razones por las que debería decir que no. «Sí», respondió, sorprendiéndose a sí misma. «Me gustaría». El parque estaba lleno de familias aprovechando el domingo soleado. Clara corría entre los juegos, riendo cada vez que se deslizaba por el tobogán. Julia y Ethan la observaban desde una banca cercana. «No pensé que aceptarías mi invitación», confesó Ethan, pasándole un helado. «Yo tampoco», respondió Julia con sinceridad. «Pero Clara insistió tanto en verte». «¿Solo por Clara?», preguntó él, con una sonrisa tímida que contradecía su habitual seguridad. Julia desvió la mirada hacia su hija. «No lo sé, Ethan. Todo esto es complicado». Permanecieron en silencio unos minutos, observando a Clara, que ahora intentaba trepar por una red. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente Julia. Ethan asintió, aunque su postura se tensó visiblemente. «Siempre te pones nervioso cuando Clara se acerca demasiado, como si temieras tocarla. ¿Por qué?». La pregunta pareció atravesarlo. Ethan fijó la vista en el horizonte, con la mandíbula tensa. «Perdí a mi hermana cuando tenía 10 años», dijo finalmente con voz controlada. «Ella era apenas una bebé, estaba enferma desde que nació, pero nadie me explicó realmente qué pasaba. Un día simplemente ya no estaba». Julia contuvo el aliento. «Lo siento mucho. Mi madre cayó en una depresión profunda. Mi padre se refugió en el trabajo. Yo solo aprendí que encariñarse con alguien significa que puedes perderlo», continuó. «Es más fácil mantener cierta distancia». «Pero has estado viniendo a la cafetería todos los días», observó Julia suavemente. Ethan la miró directamente. «Sí, y eso me asusta más de lo que te imaginas». Clara llegó corriendo en ese momento, con las mejillas rojas de excitación. «Ethan, ven a jugar conmigo. ¿Puedes empujarme en el columpio?». Él dudó un instante, pero asintió. Julia los observó mientras se alejaban, notando cómo Ethan medía cada movimiento al interactuar con Clara, como si temiera romperla. Más tarde, mientras caminaban de regreso, Clara se había quedado dormida en brazos de Ethan. Él la cargaba con cuidado, como si llevara algo invaluable. «Pesa más de lo que parece», comentó ajustando a la niña en sus brazos. «Puedo cargarla yo», ofreció Julia. «No, está bien, me gusta». Cuando llegaron al pequeño apartamento de Julia, ella acostó a Clara y regresó a la sala donde Ethan esperaba, visiblemente incómodo. «Es pequeño, pero es nuestro hogar», dijo ella, anticipándose a cualquier comentario sobre el lugar. «Es acogedor», respondió él sinceramente. «Se siente vivido. Mi departamento parece una página de catálogo. Nadie creería que alguien vive ahí realmente». Julia preparó café y se sentaron en el sofá, más cerca de lo que jamás habían estado. La atmósfera entre ellos había cambiado sutilmente. «¿Por qué yo, Ethan?», preguntó Julia de repente. «Hay miles de mujeres en esta ciudad que encajarían mejor en tu mundo». «No lo sé», admitió él. «Solo sé que desde que te vi en ese supermercado no he podido dejar de pensar en ti, en ustedes». Se miraron intensamente. Ethan se inclinó lentamente hacia ella. Julia cerró los ojos, pero en el último momento se apartó. «No puedo», murmuró. «No es tan simple». Ethan retrocedió, respetando su espacio. «Lo entiendo». «No, no lo entiendes», dijo Julia, poniéndose de pie. «Hay cosas sobre mí, sobre Clara, que no sabes. Puedes contarme», ofreció él. «Lo que sea». Julia respiró profundamente. «El padre de Clara no fue una relación sana. Me manipuló, me aisló de mi familia, y cuando quedé embarazada, las cosas empeoraron». Su voz se quebró. Una noche después de que nació Clara, él perdió el control. Los vecinos llamaron a la policía. Lo arrestaron por violencia doméstica. Ethan permaneció en silencio, procesando la información. «Cumplió su condena, pero siempre tuve miedo de que regresara», continuó Julia. «Por eso nos mudamos aquí. Comenzamos de nuevo». Se dio la vuelta, incapaz de enfrentar la reacción de Ethan. «Entenderé si esto cambia las cosas», concluyó. Para su sorpresa,
Sintió los brazos de Ethan rodearla por detrás, en un abrazo cálido pero respetuoso. «Nada de eso cambia lo que siento por ti», murmuró cerca de su oído. «Al contrario, solo me hace admirarte más». Julia se giró dentro del abrazo, mirándolo con ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Tengo tanto miedo, Ethan. Miedo de confiar, de ilusionarme, de que un día simplemente desaparezcas. No puedo prometerte que todo será perfecto», respondió él honestamente, «pero puedo prometerte que lo intentaré con todas mis fuerzas». Esta vez, cuando sus labios se acercaron, Julia no retrocedió. El beso fue suave, tentativo, una pregunta más que una afirmación. Cuando se separaron, ambos sonreían con cierta timidez. «Es tarde», dijo finalmente Julia. «Deberías irte». Ethan asintió, tomando su chaqueta. «Te llamaré mañana». Mientras lo veía alejarse por la calle desde la ventana, Julia sintió una mezcla de esperanza y temor. Quería creer en las palabras de Ethan, pero la experiencia le había enseñado que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. Lo que no sabía era que Ethan caminaba sumido en pensamientos similares, preguntándose si sería capaz de vencer sus propios miedos para estar realmente presente en la vida de Julia y Clara. Los días siguientes fueron como un sueño para Julia. Las llamadas nocturnas con Ethan se volvieron rutina, los mensajes durante el día, pequeñas sorpresas que la hacían sonreír. Por primera vez en años, se permitió sentir algo parecido a la felicidad. Una noche, después de acostar a Clara, Ethan llegó con comida para una cena improvisada. Mientras comían en la pequeña mesa de la cocina, sus miradas se encontraban con más frecuencia. Las conversaciones fluían con naturalidad. «Me gusta esto», confesó Ethan señalando entre ellos. «Me gusta cómo me siento cuando estoy contigo y Clara». Julia sonrió, pero algo en su expresión cambió. «Ethan, necesito contarte toda la verdad sobre el padre de Clara», dijo, dejando el tenedor sobre el plato. «No quiero que haya secretos entre nosotros». Ethan se tensó visiblemente, pero asintió. «Te escucho. Me enamoré de Roberto cuando tenía 20 años. Era carismático, intenso. Al principio todo fue maravilloso», comenzó Julia, su voz firme pero baja. «Pero pronto empezó a controlar cada aspecto de mi vida. A quién veía, cómo me vestía, incluso cuánto dinero podía gastar». Respiró profundamente antes de continuar. «Cuando quedé embarazada pensé que cambiaría, pero empeoró. Su control se volvió violento. Empezó con empujones, luego golpes». Julia mantuvo la mirada fija en la mesa. «Me convencía de que yo lo provocaba, que era mi culpa». Ethan extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Julia con suavidad. «La noche que arrestaron a Roberto, yo estaba inconsciente cuando llegó la policía. Clara lloraba en su cuna. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Lo sentenciaron a 3 años por violencia doméstica, pero salió antes por buena conducta». Se hizo un silencio pesado. Julia finalmente levantó la mirada. «Él no sabe dónde vivimos ahora, pero siempre he tenido miedo de que nos encuentre. Clara es legalmente solo mía, pero él ha amenazado con aparecer en nuestras vidas». Ethan permaneció callado por lo que pareció una eternidad. Su rostro, habitualmente expresivo, se había vuelto inescrutable. «Di algo, por favor», pidió Julia, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «Lo siento tanto, Julia», dijo finalmente Ethan, su voz tranquila pero tensa. «Nadie debería pasar por algo así». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Julia lo observó, sintiendo crecer un nudo en su garganta. «¿Esto cambia lo que sientes?», preguntó directamente. Ethan se giró, su expresión conflictiva. «No cambia lo que siento por ti», respondió con honestidad, «pero me hace pensar en muchas cosas que no había considerado». Se acercó nuevamente a la mesa y se sentó tomando ambas manos de Julia entre las suyas. «Necesito tiempo para procesar esto», admitió. «No porque no quiera estar contigo, sino porque quiero estar seguro de poder ser lo que tú y Clara necesitan». Julia asintió lentamente, intentando ocultar su decepción. «Lo entiendo». El resto de la cena transcurrió en una calma tensa. Cuando Ethan se fue, su beso de despedida fue dulce pero distante. Durante la semana siguiente, los mensajes de Ethan se volvieron menos frecuentes. Sus visitas a la cafetería,
esporádicas. Julia intentó convencerse de que solo necesitaba tiempo, como había dicho, pero cada día que pasaba, la duda crecía en su interior. Una mañana particularmente ocupada, mientras Julia servía mesas, la campanilla de la puerta sonó. Al levantar la vista, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Roberto estaba de pie en la entrada, con el mismo rostro atractivo que recordaba, pero con una dureza nueva en su mirada. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarla. «Julia», dijo, acercándose a ella, «por fin te encuentro». Ella retrocedió instintivamente, apretando la bandeja contra su pecho como un escudo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando que su voz no temblara. «¿Así recibes al padre de tu hija?», respondió él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo quiero ver a Clara, tengo derecho». «No tienes ningún derecho», replicó Julia, consciente de que los demás clientes comenzaban a observarlos. «Por favor, vete». Roberto se acercó más, bajando la voz. «Sabes que puedo hacer las cosas por las buenas o por las malas. Siempre he sido paciente contigo, Julia». Su jefe se aproximó, alertado por la tensión evidente. «¿Todo bien, Julia?». Roberto retrocedió, recuperando su sonrisa encantadora. «Todo perfecto». Solo saludaba a una vieja amiga. Miró a Julia fijamente. «Volveré pronto. Tenemos mucho de qué hablar». Cuando salió, Julia tuvo que sujetarse de una mesa para no caer. El miedo que había mantenido bajo control durante tanto tiempo regresaba con fuerza abrumadora. Esa noche llamó a Ethan repetidamente, pero él no contestó. Los mensajes quedaron sin respuesta. Mientras acostaba a Clara, que preguntaba inocentemente por Ethan, Julia sintió una certeza dolorosa instalarse en su corazón. Estaba sola nuevamente, y esta vez con más en juego que nunca. En su elegante apartamento, Ethan miraba su teléfono sonar, el nombre de Julia iluminando la pantalla, pero no se sentía capaz de responder. No todavía. Necesitaba estar seguro de que podía manejar todo lo que implicaba estar con ella, con ellas. Lo que no sabía era que su silencio estaba dejando a Julia frente a su peor pesadilla, completamente desprotegida. El apartamento nunca le había parecido tan pequeño a Julia. Cada sombra, cada sonido la sobresaltaba. 2 semanas habían pasado desde que Roberto apareció en la cafetería. 2 semanas desde que Ethan desapareció de su vida sin explicación. «Mami, ¿por qué ya no viene Ethan?», preguntó Clara mientras Julia cepillaba su cabello para la escuela. «¿Se enojó conmigo?». «No, mi amor», respondió Julia, tragando el nudo en su garganta. «Ethan está muy ocupado con su trabajo. Los adultos a veces tienen que resolver cosas importantes». «¿Más importantes que nosotras?». La pregunta inocente le atravesó el corazón como una daga. Julia besó la cabeza de su hija. «Nadie es más importante que tú, Clara. Nunca lo olvides». Después de dejar a Clara en la escuela, Julia se dirigió directamente a una oficina legal gratuita que había encontrado después de días buscando ayuda. La abogada, una mujer de mediana edad con ojos amables y actitud firme, revisó su caso. «Podemos solicitar una orden de restricción basada en los antecedentes de violencia», explicó. «Pero necesitaré toda la documentación del caso anterior». Julia asintió, apretando su bolso con fuerza. «Ya no puedo seguir trabajando en la cafetería. Es demasiado expuesto, renuncié ayer». «Hiciste bien», aprobó la abogada. «¿Tienes otro trabajo en perspectiva?». «Una entrevista en un centro de atención médica. Es trabajo administrativo, pero paga mejor y tiene guardería para Clara». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ethan permanecía sentado en su oficina, mirando por el ventanal hacia la ciudad. Las ojeras marcaban su rostro tras noches de insomnio. Su asistente entró con una taza de café. «Tu madre llamó de nuevo. Dice que si no le devuelves la llamada, vendrá personalmente». Ethan agradeció con un gesto ausente. Su relación con su madre siempre había sido complicada, marcada por el dolor compartido tras la muerte de su hermana pequeña. Rara vez hablaban de temas personales. Esa noche finalmente le devolvió la llamada. «Has estado evitándome, Ethan», fue lo primero que dijo su madre. «He estado ocupado». «Siempre estás ocupado. Es tu excusa favorita desde que tenías 10 años», respondió ella con la franqueza que la caracterizaba. «¿Qué sucede realmente?». Sorprendiendo a ambos,
Ethan comenzó a hablar. Le contó sobre Julia, sobre Clara, sobre el miedo que sentía ante la posibilidad de involucrarse completamente en sus vidas. ¿Sabes por qué me alejo de todo lo que me importa?, preguntó retóricamente. Porque si no te importa nada, nada puede lastimarte. Su madre suspiró al otro lado de la línea. ¿Y eso te ha hecho feliz, hijo? El silencio fue su respuesta. Te has ido de tantas cosas en la vida. Quizás sea hora de quedarte, dijo su madre suavemente. El dolor es inevitable, Ethan, pero puedes elegir qué dolor vale la pena soportar. Las palabras se quedaron con él mucho después de terminar la llamada. Esa noche, Ethan tomó una decisión. Iría a la cafetería, hablaría con Julia, le explicaría su ausencia, se disculparía, harían que funcionara, juntos. Pero cuando llegó a la cafetería la mañana siguiente, Julia no estaba allí. El dueño, un hombre mayor de rostro ceñudo, le informó que había renunciado días atrás. ¿Le dejó alguna dirección? ¿Un teléfono nuevo?, preguntó Ethan, sintiendo cómo el pánico crecía dentro de él. No, muchacho. Pero dejó esto para ti. El hombre le entregó un sobre. Dijo que vendrías preguntando. Ethan abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una simple nota escrita con la letra pulcra de Julia. Gracias por mostrarme que aún existe bondad en el mundo. Me enseñaste a sonreír de nuevo, a confiar un poco más. Pero no puedo seguir esperando por alguien que no sabe lo que quiere. Clara y yo merecemos certeza, no dudas. Adiós, Ethan. Sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Había llegado tarde, demasiado tarde. Durante semanas intentó encontrarla. Llamó a su número antiguo, que ahora sonaba fuera de servicio. Preguntó en las escuelas cercanas por Clara. Incluso contrató a un investigador privado. Pero Julia había sido cuidadosa en cubrir sus huellas, probablemente temiendo que fuera Roberto quien la buscara. Mientras tanto, Julia comenzaba de nuevo. El trabajo en el centro médico resultó mejor de lo esperado. Sus estudios de enfermería avanzaban, y Clara parecía adaptarse bien a la nueva guardería. Encontraron un pequeño apartamento en otro distrito, más seguro, con mejor transporte. Pero cada noche, cuando Clara dormía, Julia se permitía recordar los cafés con Ethan, sus conversaciones, la forma en que miraba a Clara como si fuera un tesoro frágil. A veces se preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haberle dado más tiempo. Luego recordaba el miedo en los ojos de Clara cuando preguntaba por él, el dolor de la ausencia inexplicada. No, se había hecho lo correcto. Ellas necesitaban certezas, no promesas a medias. La vida continuaba día tras día, y poco a poco el recuerdo de Ethan comenzaba a desvanecerse, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. Lo que Julia no sabía era que Ethan seguía buscándola, con la determinación de un hombre que finalmente había comprendido lo que realmente importaba. La sala de espera de la clínica pediátrica estaba llena esa mañana. Julia, con el uniforme del centro médico, revisaba el expediente de Clara mientras esperaban su turno. La pequeña, que ahora lucía el cabello más largo y una sonrisa donde faltaba un diente de leche, jugaba con un libro ilustrado. «Mami, ¿me dolerá la vacuna?», preguntó Clara sin levantar la vista del libro. «Solo un poquito, mi amor», respondió Julia acariciándole el cabello. «Pero eres muy valiente, ¿verdad?». Clara asintió con determinación. Habían pasado casi 6 meses desde que dejaron la cafetería, desde que Julia decidió comenzar de nuevo. El nuevo trabajo le permitía estudiar por las noches. Pronto terminaría su primer año como estudiante de enfermería. La puerta de la clínica se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. Julia levantó la mirada distraídamente y sintió que el corazón se le detenía. Ethan estaba en la entrada, con una carpeta en la mano y el cabello ligeramente más largo de lo que recordaba. Sus miradas se encontraron a través de la sala de espera. Él se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «¿Mami?». La voz de Clara la trajo de vuelta a la realidad. «Sí, mi amor». «¡Es Ethan!», exclamó Clara señalando hacia la puerta con entusiasmo. Antes de que Julia pudiera detenerla, Clara saltó de su asiento y corrió hacia él. Ethan se agachó instintivamente, recibiéndola con una sonrisa temblorosa. «Hola, pequeña», lo escuchó decir Julia,
mientras observaba la escena incapaz de moverse. Clara comenzó a hablar atropelladamente, contándole sobre su nueva escuela, su diente caído, su maestra favorita. Ethan la escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo, pero sus ojos seguían buscando a Julia. Finalmente, con Clara de la mano, se acercó a donde ella seguía sentada. «Hola, Julia», dijo simplemente. «Ethan», respondió ella, manteniendo su voz neutra a pesar del torbellino de emociones en su interior. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Clara miraba a uno y otro, intrigada por la tensión evidente. «¿Estás enferma?», preguntó Julia finalmente. Ethan negó con la cabeza. «Formo parte de la junta directiva de esta clínica», explicó. «Vengo a las reuniones mensuales». «Ah», fue lo único que Julia pudo decir. «Mira mis dibujos, Ethan», intervino Clara, sacando orgullosamente su cuaderno de la mochila. «Ahora dibujo mucho mejor». Ethan se sentó en la silla vacía junto a ellas, examinando cada página con genuino interés. «Son realmente buenos, Clara. Has mejorado mucho», la elogió, pero sus ojos seguían desviándose hacia Julia. «Clara Rodríguez», llamó una enfermera desde la puerta del consultorio. «Es nuestro turno», dijo Julia levantándose apresuradamente. «Vamos, Clara». La niña guardó sus dibujos y tomó la mano de su madre, pero miró a Ethan con tristeza. «¿Te vas a ir otra vez?», preguntó con la brutal honestidad de los niños. Ethan miró a Julia, luego a Clara. «No, no me iré», respondió con firmeza. «Si tu mamá me lo permite, estaré aquí cuando salgan». Julia sintió todas las miradas de la sala sobre ella. Con el corazón latiendo aceleradamente, asintió levemente antes de dirigirse al consultorio. Durante los 20 minutos que duró la consulta, Julia apenas pudo concentrarse. Cuando salieron, mitad de ella esperaba que Ethan se hubiera ido. La otra mitad temía exactamente lo mismo. Pero ahí estaba, sentado exactamente donde lo habían dejado, con una expresión de nerviosismo que no combinaba con su habitual seguridad. «¿Me puedo quedar con Ethan mientras tú trabajas?», preguntó Clara esperanzada. «No, mi amor, tienes que ir a la guardería», respondió Julia, firme pero suave. «Pero quizás…», miró a Ethan, «quizás podamos hablar después de mi turno». El rostro de Ethan se iluminó. «Me encantaría». Julia escribió su dirección y horario en un papel. «A las 7. No llegues tarde». «No lo haré», prometió él. Cuando Julia llegó a casa esa tarde, encontró a Ethan esperándola en la entrada del edificio. Puntual, como siempre. Subieron al apartamento en silencio. Clara corrió a mostrarle cada rincón, emocionada por tenerlo de visita. Cuando finalmente la pequeña se distrajo con sus juguetes en su habitación, Ethan y Julia se sentaron en la cocina. «Te busqué por todas partes», comenzó él. «Lo sé», respondió Julia. «Mi vecina de la cafetería me contó». «Desapareciste», dijo Ethan, con un deje de reproche en su voz. «Tú desapareciste primero», replicó ella, sosteniendo su mirada. «Cuando más te necesitaba». Ethan bajó la cabeza aceptando el golpe. «Fui un cobarde», admitió, «pero no fue por las razones que piensas». «Entonces, ¿por qué?» «Porque por primera vez en mi vida sentí que podía perder algo que realmente me importaba», explicó. «Y eso me aterrorizó. No sabía si podría ser lo que tú y Clara necesitaban». Julia permaneció en silencio, procesando sus palabras. «Roberto apareció en la cafetería», dijo finalmente. «El día que dejaste de responder mis llamadas». Ethan palideció. «No lo sabía, Julia, lo siento tanto». «Tuve que enfrentarlo sola, cambiar de trabajo, de casa, solicitar una orden de restricción», continuó ella. «Todo el tiempo preguntándome por qué habías desaparecido». «No tengo excusa», dijo Ethan, su voz quebrada. «Solo puedo decirte que estos meses sin ti, sin ustedes, han sido los peores de mi vida. Comprendí lo que realmente importa, pero era demasiado tarde». Se miraron en silencio, toda la historia no dicha flotando entre ellos. «Quiero estar con ustedes», continuó Ethan. «Si me permites intentarlo de nuevo, te prometo que no huiré. No esta vez». Julia dudó. Sus ojos se dirigieron hacia la habitación donde Clara jugaba, ajena a la conversación que determinaría su futuro. «¿Cómo sé que no volverás a irte cuando las cosas se pongan difíciles?», preguntó. Ethan extendió su mano sobre la mesa.
Después de un momento, Julia colocó la suya sobre la de él. «No puedo prometerte que no tendré miedo», respondió con honestidad. «Solo puedo prometerte que incluso con miedo me quedaré». Julia tomó la mano de Ethan y la guió hacia la habitación de Clara. Se detuvieron en la puerta, observando a la pequeña que cantaba mientras coloreaba. «Solo no desaparezcas de nuevo», dijo Julia suavemente. «Ella no lo soportaría. Yo no lo soportaría». Ethan, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas, apretó su mano. «Nunca más», prometió. Las primeras semanas fueron extrañas. Como bailarines sin práctica, Ethan y Julia aprendían a moverse juntos en un espacio compartido. Cada mañana, Ethan llegaba con café y pan dulce para desayunar con ellas antes de que Julia fuera al trabajo y Clara a la escuela. «Vendí parte de mi empresa», anunció Ethan una de esas mañanas mientras Julia preparaba el almuerzo de Clara. Ella lo miró sorprendida, dejando de untar mantequilla en el pan. «¿Por qué harías eso?» «Porque quiero estar más presente», respondió como si fuera obvio. «Y encontré un departamento a 10 minutos de aquí». Julia frunció el ceño, confundida por esta nueva información. «Ethan, no tienes que cambiar toda tu vida por nosotras». Él sonrió, acercándose para arreglar un mechón rebelde del cabello de Julia. «No estoy cambiando mi vida. Estoy eligiendo una mejor». Un mes después, Ethan tenía llave del apartamento. A veces, cuando Julia llegaba cansada de sus clases nocturnas, lo encontraba leyendo cuentos a Clara o preparando té caliente para ella. Otras noches cenaban los tres juntos, y Clara contaba anécdotas de la escuela que los hacían reír. Pero no era perfecto. Había días en que Julia se sentía abrumada por el cambio, temerosa de depender demasiado de esta nueva felicidad. Ethan a veces se retraía cayendo en viejos patrones cuando el miedo lo asaltaba. Discutían, aprendían, se reconciliaban. «¿Por qué no te quedas a dormir?», preguntó Julia una noche, después de que Clara se hubiera dormido. Ethan, que estaba poniéndose la chaqueta para irse, se detuvo en seco. «¿Estás segura?». Julia asintió, tomando su mano. «Completamente». Esa noche, acostados uno junto al otro, hablaron en susurros sobre el futuro. No de grandes promesas o planes elaborados, sino de pequeñas esperanzas. Desayunos compartidos, tardes en el parque, noches tranquilas. A la mañana siguiente, Clara encontró a Ethan preparando panqueques en la cocina y, lejos de sorprenderse, simplemente preguntó: «¿Puedo tener sirope extra?». Poco a poco, una rutina comenzó a tomar forma. Ethan pasaba a recoger a Clara de la escuela 3 veces por semana. La ayudaba con su tarea mientras Julia estudiaba. Los fines de semana visitaban museos, parques o simplemente veían películas en casa. Con el tiempo, la mayoría de la ropa de Ethan encontró su lugar en el closet de Julia. Sus libros se mezclaron en los estantes. Su cepillo de dientes permaneció junto al de ellas en el baño. No hablaban de matrimonio o formalidades. No necesitaban etiquetas para lo que estaban construyendo. Era suficiente saber que cada mañana se despertarían juntos, que Clara correría a su cama los domingos para acurrucarse entre ellos. Una tarde, mientras Julia trabajaba en un ensayo para la universidad, Ethan se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. «¿Recuerdas cuando nos conocimos?», preguntó con una sonrisa nostálgica. Julia levantó la vista de sus libros. «En el supermercado, cuando mi tarjeta fue rechazada. El día más afortunado de mi vida», dijo Ethan con una seriedad que contrastaba con su sonrisa. «¿Cómo puede ser afortunado? Fue humillante», rió Julia. «Porque me permitió encontrarte», respondió él. «Si no hubiera pasado eso, probablemente nunca nos habríamos conocido». Se miraron a través de la mesa, conscientes del largo camino recorrido. «¿Sabes lo que más me gusta de nosotros?», continuó Ethan. «Que no somos perfectos, que tenemos cicatrices y miedos, y a veces nos equivocamos. Pero seguimos intentándolo». Julia extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. «Por cierto», añadió Ethan casualmente, «mi madre quiere conocerlas, a ti y a Clara». Julia lo miró sorprendida. Ethan casi nunca hablaba de su familia. «Pensé que no tenías una relación cercana con ella». «No la tenía», admitió, «pero estamos trabajando en eso, como tú y yo». Una noche, mientras cenaban,
Clara levantó la mirada de su plato con expresión seria. ¿Eres mi papá ahora, Ethan? La pregunta los tomó por sorpresa. Julia y Ethan intercambiaron una mirada rápida. Bueno, Clara, comenzó Ethan con cuidado, no soy tu papá biológico, pero si tú quieres, puedo ser como un papá para ti. Puedo cuidarte y quererte y estar siempre para ti. Clara lo consideró seriamente, masticando su comida. ¿Entonces puedo llamarte papá? Ethan miró a Julia, quien asintió levemente con una sonrisa emocionada. Me encantaría, respondió él, con la voz quebrada por la emoción. Esa primavera, Ethan la sorprendió con la noticia de que había comprado una pequeña casa con jardín en un barrio tranquilo. Es para nosotros, explicó. Si quieren. Tiene 3 habitaciones, un estudio para tus trabajos de la universidad, Julia, y un patio donde Clara puede jugar. Julia lo miró, abrumada por el gesto. Ethan, es demasiado... No, la interrumpió. No es demasiado. Es exactamente lo que quiero darte, lo que quiero para nosotros. Se mudaron un mes después. Clara eligió el color de su habitación. Julia acomodó sus libros en el estudio. Ethan plantó flores en el jardín. No era una vida perfecta. A veces discutían por tonterías. A veces el pasado regresaba en forma de pesadillas o miedos repentinos. Julia terminaba exhausta por combinar trabajo y estudios. Ethan ocasionalmente se sentía abrumado por la responsabilidad, pero cada obstáculo lo enfrentaban juntos. Cada problema lo resolvían como familia, porque eso eran ahora, una familia construida con elección, no con obligación. No era un cuento de hadas con final feliz perpetuo. Era mejor, era la vida real, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos. Una vida que habían elegido compartir día tras día, a pesar de los miedos y las cicatrices. Era simplemente amor. No el amor idealizado de las películas, sino el amor verdadero que se construye con paciencia, con perdón, con la decisión consciente de quedarse incluso cuando sería más fácil huir. El parque estaba lleno de familias, aprovechando el sábado soleado. Julia extendió una manta colorida bajo un árbol frondoso, mientras Ethan desempacaba la canasta de picnic. Clara corría persiguiendo mariposas, su risa cristalina mezclándose con los sonidos del parque. «¡Mira cuántas atrapé!», exclamó Clara, regresando con las manos vacías, pero con una sonrisa triunfante. «Son demasiado rápidas para ti, pequeña», bromeó Ethan, sirviéndole jugo en un vaso de plástico. «Las dejé escapar a propósito», explicó Clara con seriedad. «No es justo mantenerlas prisioneras». Julia sonrió, recordando lo mucho que había crecido su hija en estos 2 años. Ya no era la niña tímida que se escondía detrás de sus piernas. Ahora tenía opiniones firmes sobre la libertad de las mariposas y la importancia de no pisar las flores. Mientras comían sándwiches y fruta, hablaron sobre todo y nada. Planes para el verano, un posible viaje a la playa, la obra escolar donde Clara interpretaría a un árbol parlante. Conversaciones simples que tejían la trama de su vida cotidiana. Después de comer, Clara se acurrucó entre ellos, con su libro favorito. Ethan comenzó a leer, cambiando las voces para cada personaje hasta que la pequeña se quedó dormida, arrullada por el sol tibio y la voz familiar. Julia observó a su hija dormida, su respiración acompasada, sus mejillas sonrosadas. Luego miró a Ethan, quien contemplaba a Clara con una expresión de asombro que nunca había desaparecido, ni siquiera después de 2 años juntos. «¿En qué piensas?», preguntó Julia en voz baja, apoyando su cabeza en el hombro de él. «En lo afortunado que soy», respondió Ethan rodeándola con un brazo. «En cómo la vida nos da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos». Julia recordó su primer encuentro, la vergüenza en el supermercado, el miedo. ¿Cuánto habían cambiado las cosas desde entonces? Los estudios de enfermería que finalmente había terminado. El nuevo rol de Ethan como consultor que le permitía trabajar desde casa 3 días a la semana. La relación que estaban construyendo con la madre de Ethan, quien ahora venía a cenar cada domingo y le enseñaba a Clara a tejer. No había sido un camino fácil. Roberto había intentado reaparecer en sus vidas una vez más, pero la orden de restricción y la presencia firme de Ethan
lo mantuvieron alejado. Las pesadillas de Julia habían disminuido, aunque ocasionalmente regresaban en noches de tormenta. Ethan seguía luchando contra su tendencia a aislarse cuando se sentía abrumado, pero ahora hablaba de sus miedos en lugar de huir de ellos. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia?, dijo Julia, entrelazando sus dedos con los de Ethan. Que nos elegimos todos los días, no por obligación, no por costumbre, sino porque queremos estar juntos. Ethan besó su frente suavemente. Gracias por dejarme encontrar el amor, murmuró contra su piel. Julia sonrió, apretando su mano. Tú solo necesitaste dejar de huir. Clara se movió entre ellos, abriendo los ojos soñolientos. ¿Ya es hora de los helados?, preguntó, haciendo que ambos rieran. 5 minutos más, negoció Ethan. Quiero disfrutar un poco más de este momento. El sol comenzaba su descenso, bañando el parque en una luz dorada. A lo lejos, otras familias empacaban sus cosas. Niños corrían persiguiendo pelotas. Parejas de ancianos caminaban tomados del brazo. Escenas cotidianas que antes hubieran parecido inalcanzables para Julia. Sentada en esa manta de picnic, con su hija medio dormida y la mano de Ethan en la suya, Julia sintió una profunda certeza. Esto era felicidad. No la felicidad perfecta e inalcanzable de los cuentos, sino la real. La que se construye día a día, la que duele a veces, la que requiere esfuerzo y compromiso. Te amo, susurró a Ethan, palabras que ya no le costaba pronunciar. Y yo a ti, respondió él, con la misma sencillez con la que ahora vivían. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas eternas, solo este momento y el siguiente, y todos los que vendrían después. Una vida construida con pequeñas decisiones diarias, con desayunos compartidos y cuentos antes de dormir, con discusiones resueltas y celebraciones improvisadas. El viento agitó las hojas del árbol sobre ellos, creando un baile de luz y sombra. Clara comenzó a tararear una canción inventada. Ethan sacó la cámara para capturar el momento. La vida seguía, con sus altibajos, sus sorpresas, sus desafíos, pero ahora la enfrentaban juntos, como familia. Una familia que habían elegido formar contra todo pronóstico, contra todos los miedos, y eso era mucho más valioso que cualquier final de cuento de hadas. Queridos espectadores, ¿qué les pareció esta historia de Julia, Clara y Ethan? Una historia que nos muestra que el amor verdadero no es perfecto, sino real, con miedos, cicatrices y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío, te invito a dejar un comentario, compartiendo tu parte favorita, dar like a este video y compartirlo con alguien especial que necesite recordar que nunca es tarde para dejar de huir y elegir quedarse. Y si quieres más historias que hablan al corazón, que nos recuerdan la belleza de lo cotidiano y el poder de las decisiones diarias, suscríbete al canal. Me encantaría saber, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿De México? ¿Argentina, Colombia, España? ¿O quizás desde otro rincón del mundo donde el español nos une?